Hola, buenos días muchachos y muchachas. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que es el razonamiento lógico. Para iniciar con este tema, vamos a definir nuevamente lo que es el razonamiento. Digo nuevamente porque evidentemente en los temas anteriores ya hemos conversado un poco acerca del razonamiento, pero aquí tenemos que retomar la definición. Entonces dice por acá, un razonamiento puede clasificarse de dos formas posibles, como válido o como inválido, o sea que el razonamiento es correcto o que el razonamiento es incorrecto. Entonces, para que un razonamiento sea correcto o sea incorrecto, quien determina eso es la estructura lógica que tenga ese razonamiento, o sea, la forma en que ese razonamiento está estructurado, la forma en que se creó ese razonamiento. Acá vale la pena también mencionar que la validez del razonamiento no garantiza la veracidad de las premisas, solo garantiza que la estructura es válida. Eso significa que para que un razonamiento tenga como conclusión, o más bien para que un razonamiento tenga una conclusión válida, una conclusión verdadera, sus premisas también tienen que ser verdaderas. Si esto no se cumple, no podemos indicar que la conclusión del razonamiento es también verdadera. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de razonamiento. El razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico. Y vamos rápidamente a mencionar qué es el inductivo y qué es el analógico eh, y a estudiar en detalle qué es el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el inductivo como el analógico son dos tipos de razonamiento, digamos, naturales, son tipos de razonamiento que realizamos las personas en el día a día, en las labores cotidianas, pero que no necesariamente garantizan que estemos razonando de una forma, por decirlo de alguna manera, matemáticamente correcta, sino que son tipos de razonamiento que nos llevan a conclusiones que pueden tener cierta validez, sin embargo no nos garantizan ni el razonamiento inductivo ni el razonamiento analógico nos van a garantizar que las conclusiones a las que podamos llegar sean 100% eh, correctas. En el razonamiento deductivo, varias formas que tenemos de hacer razonamiento deductivo, ahí sí, porque tenemos una estructura definida en la cual tenemos que poner las premisas de cierta forma y llegar a una conclusión cumpliendo una serie de reglas para que esos razonamientos podamos decir que son válidos o no lo son. Entonces, por eso vamos a iniciar por mencionar los primeros. El razonamiento inductivo, tal y como dice acá, parte de la observación y verificación de casos particulares para inferir un resultado. El razonamiento inductivo, esto es importante, la conclusión tiene algún grado de probabilidad de ser verdadera, pero no es necesariamente verdadera. Entonces, en un razonamiento inductivo, yo puedo compararlo con otro razonamiento inductivo y decir que uno es mejor que el otro, tal vez, pero no puedo garantizar que un razonamiento inductivo es correcto o es incorrecto al 100%. ¿Cómo sería un ejemplo de razonamiento inductivo? Bueno, pues acá tenemos algunos ejemplos. Eh, la premisa general, el principio general del razonamiento inductivo es que si alguna propiedad o alguna característica es válida en suficientes casos, lo será en forma general. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo un grupo de elementos que cumplen con una característica, yo concluyo que todos los elementos del mismo grupo tienen esa misma característica. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo dice, las aves A, B y C vuelan alto. ¿Sí? Imaginemos que tengo tres aves, que estoy observando tres aves. Una se llama A, la otra se llama B y la otra se llama C. Y yo observo que esas tres aves que yo estoy viendo, observo que vuelan alto. Luego, observo que esas tres aves son golondrinas. ¿Ok? Esas tres aves que yo estaba observando y que observé que volaban alto,
luego vi que eran golondrinas. Entonces yo concluyo que todas las golondrinas vuelan alto. ¿Sí? Eso es un ejemplo de razonamiento inductivo, donde yo voy de lo particular a lo general. De nuevo, el razonamiento inductivo no me garantiza que la conclusión o que el razonamiento sea completamente válido. ¿Por qué? Porque en realidad es una generalización lo que estoy haciendo. Viene un segundo ejemplo que dice, Sócrates es un hombre y es mortal. Platón es un hombre y es mortal. Aristóteles es un hombre y es mortal. Esos son los tres casos que yo puedo observar. Yo tengo tres personas, Sócrates, Platón y Aristóteles, y observo que son hombres y son mortales. Entonces yo concluyo de forma inductiva que todos los hombres son mortales. ¿Ok? Un razonamiento inductivo me puede llevar a un razonamiento quizás correcto, pero no me garantiza que ese razonamiento sea correcto. Entonces, básicamente, el razonamiento inductivo podemos definirlo como ese tipo de razonamiento en el cual yo tengo un grupo de elementos, como en este caso, tres aves, y veo una característica en ese grupo de elementos, en este caso la característica es que vuelan alto, y observo la característica de que justamente las tres son golondrinas, entonces yo razono, yo concluyo que posiblemente todas las golondrinas vuelan alto, de lo particular a lo general. Es hacer una generalización, eso es razonamiento inductivo. Por otro lado, tenemos el razonamiento deductivo. En esta diapositiva yo voy a explicar lo que es, pero más adelante vamos a hacer ya con ejemplos y a entrar más en detalle con el razonamiento deductivo. Por ahora nada más voy a definirlo. En el razonamiento deductivo, ahora sí tenemos un conjunto de leyes, conjunto de reglas que se llaman premisas. Esas reglas deben cumplirse, ¿verdad?, para formar la estructura del razonamiento. Entonces, un razonamiento deductivo me permite inferir una consecuencia a partir de otras cosas que yo ya conozco. Y ahora sí, de forma completamente válida, con total garantía de que lo que estoy concluyendo es real si las premisas son reales. ¿Ok? Entonces dice por acá, un razonamiento deductivo es válido si la conclusión es necesariamente verdadera si las premisas son verdaderas. ¿Ok? Entonces viene un ejemplo y dice, todas las aves que vuelan alto anidan en árboles de mucha altura. Si esto es cierto, y además también es cierto que las golondrinas son aves que vuelan alto, si yo puedo tener garantía de que esto es cierto y de que esto es cierto, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. En este caso diría, entonces las golondrinas anidan en árboles de mucha altura. ¿Por qué? Bueno, porque sus premisas son verdaderas. Ahora bien, tenemos una serie de reglas, una serie de pasos para realizar razonamiento deductivo. En este ejemplo no los estamos viendo todavía. ¿Sí? Este es un simple ejemplo de razonamiento deductivo, pero brincándonos los pasos porque los vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos, por último, el razonamiento analógico. El razonamiento analógico es muy similar al de un par de diapositivas atrás. Es muy similar al razonamiento inductivo. Sin embargo, el razonamiento analógico no nos lleva a una generalización. Entonces, es básicamente que yo observo una serie de características en un grupo y concluyo que otros elementos, no todos, otros elementos de ese grupo también tienen esas características. Entonces, antes decíamos, voy a devolverme un par de diapositivas, en el razonamiento inductivo decíamos que íbamos de lo particular a lo general. En el razonamiento analógico vamos de lo particular a lo particular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? ¿O qué es esto? Bueno, la estructura de la analogía
dice que si A posee ciertas características y B posee esas mismas características, entonces A es análogo a B, en donde si A tiene una característica es probable que también la posea. Este tipo de razonamiento también nos da una probabilidad de que un razonamiento sea válido. Sin embargo, no nos lo garantiza tampoco. A modo de ejemplo, podemos decir, bueno, acá en la diapositiva no está, pero podemos mencionar algún ejemplo. Yo podría decir, por ejemplo, yo observo a un elemento y digo, los perros son mamíferos y son vivíparos. Los gatos son mamíferos y son vivíparos. Por lo tanto, yo puedo inferir que como los ratones son vivíparos, también son mamíferos. ¿Ok? Eso es un razonamiento analógico, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia con el inductivo? El inductivo hace una generalización, en el analógico no. En el analógico yo veo un elemento A, B y C y veo las características de A, B y C, entonces digo que el elemento D, porque pertenece a ese mismo grupo, posiblemente también tenga las mismas características. ¿Okay? Entonces este es otro tipo de razonamiento, digamos, natural, que nosotros utilizamos sin pensar en el día a día y que no nos garantiza que hagamos razonamientos completamente válidos, sino que nos da cierta probabilidad de que lo sean o no. Entonces, más adelante vamos a entrar en detalle en los deductivos, que son los que acá más nos interesan porque los podemos comprobar. Entonces vamos a hablar de los razonamientos lógicos deductivos. Un razonamiento puede ser válido o puede ser inválido, como ya dijimos antes. Entonces tenemos un par de definiciones que leo textualmente. La primera definición dice, un razonamiento es una serie de aseveraciones llamadas premisas, que siempre se suponen verdaderas, seguidas de una proposición final llamada conclusión. Entonces, para tener un razonamiento, voy a tener aseveraciones que llamo premisas y una conclusión final, obviamente llamada conclusión. Por acá viene una segunda definición y dice, un razonamiento es válido si la conclusión toma solamente un valor de verdadero como resultado de la veracidad de las premisas. O sea, el razonamiento es válido cuando las premisas son verdaderas y la conclusión también. Para realizar este tipo de razonamiento deductivo, tengo 4 métodos para realizarlos. Esos 4 métodos se llaman directo deductivo, utilizando el método de la tautología, por demostración condicional o por demostración por contradicción. Son las 3 formas que tengo de realizar lo que se llama razonamiento lógico deductivo. Importante decir acá y recalcar que el deductivo nos garantiza que el razonamiento es válido o no es válido. Aquí sí podemos tener total certeza de que la conclusión a la que estamos llegando es válida a partir de sus premisas. No como en el analógico, en el análogo, en el cual yo tengo una probabilidad de que tal vez sí, tal vez no. Aquí, en el deductivo, no llegamos a eso. Entonces, estos 4 métodos, básicamente el directo deductivo, nos va a permitir analizar a través de tablas de verdad un razonamiento vamos a ver, a través de formalizar un razonamiento, a través de escribirlo en una notación simbólica, ya casi llegamos a eso. El razonamiento a través de tautología, lo que hacemos es expresar de forma simbólica un razonamiento y compararlo con una lista de tautologías. También más adelante vamos a ver esto en detalle. La demostración condicional es un tipo de una técnica que sirve para cuando las conclusiones son un condicional. ¿Qué es un condicional?
el operador si entonces. Ya también en clases anteriores hemos conversado de este tipo de operadores. Y el demostración por contradicción básicamente lo que hace es intentar encontrar una contradicción en las premisas para demostrar que un razonamiento no es válido. Ya iremos viendo cada uno de estos temas en detalle. Vamos a iniciar con el razonamiento directo deductivo. Entonces, el razonamiento directo deductivo dice, consiste en utilizar las premisas y la información que se puede obtener de ellas. Con eso, con la información que me den las premisas, yo lo que voy a hacer es ir sacando conclusiones, ir sacando información de las premisas hasta llegar a la conclusión y verificar si la conclusión es verdadera o es falsa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Para esto, voy a pasar a una pizarra en el que vamos a analizar este primer ejemplo, que dice, si llueve, las calles están mojadas. Las calles están mojadas, por lo tanto llueve. ¿Ok? Entonces, pasamos un momento a una pizarra para analizar o para explicar cómo sería el razonamiento directo deductivo. Muy bien, por acá estamos ya en la pizarra y tenemos este razonamiento que dice, si llueve, las calles están mojadas. Las calles están mojadas, por lo tanto llueve. Aquí lo que podemos indicar es que aquí tengo una premisa que dice que si llueve, las calles están mojadas. Tengo otra premisa que asegura que las calles en este momento están mojadas. Y la conclusión es, posiblemente llovió. Llovió porque si llueve, las calles están mojadas. ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de pasos a seguir para realizar este tipo de razonamiento directo deductivo. El primer paso es detectar cada una de las premisas y asignarles una letra a cada premisa. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos indicar, o aquí más bien, en vez de las premisas, lo que tengo que identificar es cada una de las proposiciones. ¿Ok? Entonces, las proposiciones que yo tengo aquí, la primera es si llueve o que llueve. Déjenme poner un poco más grande esta pluma. Ok, ahora sí. Yo digo llueve. Ok, esa es la primera. La segunda proposición sería las calles están mojadas. Las calles están mojadas. Por lo tanto, llueve. Entonces, otra vez llueve. Solamente tengo estas dos proposiciones. Si llueve, las calles están mojadas. Después aquí dice las calles están mojadas, ya la tengo. Y por lo tanto, llueve, ya la tengo. Entonces, una vez que yo tengo las proposiciones y que yo ya las identifiqué, que en este caso tengo solo dos, le asigno una letra a cada uno. En este caso le voy a asignar P a esta y Q a esta. Entonces ya sé que P es igual a llueve y ya sé que Q es igual a las calles están mojadas. Ahora, este razonamiento, así como está, lo tengo que expresar de manera simbólica. ¿Qué es de manera simbólica? Con lo que ya ustedes conocen de los símbolos si entonces, el símbolo a or, el símbolo and, el símbolo sí, solo sí, o las negaciones. Entonces tengo que escribir todo esto con esta notación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Yo digo, si llueve, las calles están mojadas, entonces sería si P, entonces, déjenme un momento para poner el puntero. Diría, si llueve, las calles están mojadas, significa si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Y ahí tengo la primera premisa. Si P, entonces Q.
La segunda premisa dice las calles están mojadas. O sea, la segunda premisa es Q. La premisa 2 es Q. Y la conclusión, digo acá, por lo tanto, la conclusión es, por lo tanto, llueve. Y llueve es P. Entonces, la conclusión es, por lo tanto, P. Entonces, ya tengo expresado de forma simbólica el razonamiento. Si P, entonces Q. Si llueve, entonces las calles están mojadas. La segunda premisa dice, las calles están mojadas, entonces la segunda premisa es Q. Y la conclusión, por lo tanto, P. Por lo tanto, llueve. Ok, entonces aquí tengo la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Una vez hecho esto, elaboro una tablita. Y en la tabla voy a tener lo siguiente. En la tabla vamos a tener las siguientes columnas. Déjenme acomodar esto. En la tabla yo voy a decir, ok, voy a tener un número de conclusión, cuál es la proposición que voy a analizar, cuál es el valor de verdad y cuál es la justificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pongo acá? Aquí lo que voy a hacer es analizar estos valores de acá. Lo primero que yo tengo que poner acá son las proposiciones más simples que yo tenga. Yo tengo la proposición, la más simple es Q. Entonces yo aquí ya digo que la primera conclusión que yo puedo sacar es que Q es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque es una premisa. Porque cualquier cosa que esté en una premisa, eso lo asumo como verdadero. Entonces, la premisa 2 me dice que Q es verdadera. Entonces aquí digo que Q es verdadera porque es la premisa número 2. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo esta premisa que dice, esta sería la segunda conclusión que yo puedo sacar. Yo puedo decir que P, entonces Q, es verdadero porque es una premisa. Todas las premisas son verdaderas. Yo asumo que las premisas son verdaderas. Entonces, por acá tenemos que P, entonces Q, es verdadera porque es la premisa número 1. ¿Por qué puse primero Q? Porque es la más sencilla. Ya luego pongo esta porque es una un poco más compleja. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué más puedo sacar de estas dos de acá? De estas dos de acá lo que puedo sacar es lo siguiente. Si yo voy a ver la tabla de verdad del sí entonces, y la recordamos que si yo tengo P y tengo Q y tengo P entonces Q, esto de estas tablas de verdad ustedes las conocen, entonces todas las posibles combinaciones son falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, y la tabla de verdad dice que esto es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Esa es la tabla de verdad que ya conocemos del sí entonces, del condicional. Entonces, yo ya sé que Q es verdadero y ya sé que P entonces Q es verdadero. Entonces, cuando Q es verdadero, significa que yo puedo utilizar o esta columna o esta columna, que son las columnas en las que Q son verdaderos. Entonces, cuando Q es falso, esto no lo puedo utilizar. En este caso, Q es falso, no lo puedo utilizar. Y ahora sí, ya solamente puedo utilizar los valores, o solamente me sirven los valores en los que Q sea verdadero. Y Q es verdadero en este y en este. Ahora voy a verificar cuáles son las líneas de esta tabla de verdad en las que se cumple que P entonces Q sea verdadero. En este caso, P entonces Q es esta columna. En este caso es verdadero y es verdadero. ¿Qué puedo concluir de esto? Yo aquí puedo concluir que cuando Q es verdadero,
este de acá, y cuando P entonces Q es verdadero, entonces P puede tener un valor de falso o P puede tener un valor de verdadero. Entonces la conclusión 3 es que P puede tener un valor de falso o un valor de verdadero. ¿Cómo sé eso? Bueno, lo sé por la conclusión 1 y la conclusión 2. Lo sé gracias a la conclusión 1 y a la conclusión 2. Cuando llegamos hasta este punto, puedo observar que la conclusión, que es P, puede tomar un valor de falso o puede tomar un valor de verdadero. Por lo tanto, este razonamiento no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque para que el razonamiento sea válido, la conclusión siempre tiene que ser verdadera. Y en este caso, la conclusión podría ser falsa o podría ser verdadera, porque si usamos esta tabla de verdad, observamos y sabemos que Q es verdadero necesariamente porque es una premisa, y P entonces Q es verdadero necesariamente porque es una premisa, entonces la P podría tener el valor de falso o verdadero para que se cumplan estas dos premisas. Entonces, por lo tanto, este razonamiento decimos que no es válido. Vamos a observar otro ejemplo. Vamos a revisar este otro ejemplo para ver cómo es este razonamiento directo deductivo. Tenemos el siguiente razonamiento que dice, si Ana despierta a Juan, Elena se enfadará. Elena no está enfadada. Por lo tanto, podemos deducir que Ana no despertó a Juan. Entonces, el paso número 1 es poner las proposiciones, cada una de las proposiciones, en asignarles una letra. ¿Ok? En este caso, como están aquí en negrita la A y la E, voy a utilizar esas. Pero podemos utilizar cualquier letra. P y Q es lo más normal. P, Q, R, S, pero podemos utilizar cualquier letra. Entonces, en este caso, dice que voy a decir que A es igual a Ana despierta a Juan. Ana despierta a Juan. La segunda proposición, que sería E, sería Elena se enfada. Elena se enfada. ¿Ok? Luego dice, Elena no está enfadada. Ya tenemos la de Elena se enfada, entonces esa no la repito. Por lo tanto, podemos deducir que Ana no despertó a Juan. Entonces ya aquí tenemos esta. ¿Por qué no las volvemos a poner? Porque bueno, ya tenemos que Ana despierta a Juan y aquí tenemos que Ana no despierta a Juan. Esta Ana no despierta a Juan es una negación de esta. Entonces no tengo que repetirla, no tengo que ponerla como una letra diferente. Por acá ya tengo que Elena se enfada con la letra E y por acá tengo que Elena no está enfadada. Entonces es una negación de esta, por lo tanto no tengo que asignarle otra letra. Ya lo puedo dejar así. Entonces, lo siguiente es poner el razonamiento en forma simbólica. Si Ana despierta a Juan, Elena se enfada. Eso es un sí entonces. Si A, entonces E. Si Ana despierta a Juan, entonces Elena se enfada. Entonces, la premisa número 1 es A, entonces E. Si Ana despierta a Juan, Elena se enfada. La premisa número 2 dice, Elena no está enfadada. Entonces, como E es Elena se enfada, la premisa número 2 es la negación de E. O sea, Elena no está enfadada. No está enojada. Por lo tanto, la conclusión es que Ana no despertó a Juan. Entonces, la conclusión es la negación de A. Ana no despertó a Juan. La conclusión es no A, la negación de A. Ya cumplimos con los dos primeros pasos. El primero, asignarle letras a las proposiciones y el segundo, poner de forma simbólica el razonamiento. Tercer paso, construyamos la tabla. Entonces, para construir esa tabla, vamos a poner las mismas columnas de antes.
las columnas van a tener un número de conclusión. Vamos a poner esto un poquito más grande. El número, un momento para borrar. El número de conclusión, la proposición que voy a analizar, el valor de verdad y la justificación. ¿Ok? Esos son los elementos. Entonces, la primera conclusión que yo puedo sacar acá es que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque es una premisa y las premisas son verdaderas. Siempre las asumimos como verdaderas. Entonces, esto es verdadero. Esto también, pero primero voy a poner esta porque es la más sencilla. Y la recomendación es siempre empezar por las más sencillas. Entonces, esta es una simple y esta es una compuesta. La simple porque tiene una variable y la compuesta porque tiene dos variables o más. Entonces, primero pongo esta. Yo puedo saber que la negación de E tiene un valor de verdadero. ¿Por qué? Porque es la premisa número 2. Aquí inmediatamente también puedo saber como conclusión número 2 es que E es falso porque esto es verdadero. Entonces, si la negación es verdadera, entonces el valor sin negar es falso. Entonces esto lo puedo saber por la conclusión número 1. O sea, E es falso porque la conclusión número 1 es quien me da esa información. ¿Ok? Ya tengo eso. Ahora puedo analizar la premisa número 2, o más bien la premisa número 1, que es esta. Entonces yo aquí puedo decir que como conclusión número 3, puedo afirmar que A, entonces E, es verdadero porque es la premisa número 1. Y todas las premisas son verdaderas. ¿Sí? Las premisas las asumo como verdaderas. Entonces ya me sé el valor de E, aquí, perdón. Ahora necesito saber el valor de no A. Entonces voy a verificar esta tabla de verdad otra vez. La tabla de verdad del sí entonces, la tabla de verdad del condicional. Si yo tengo A y tengo E, A entonces E, la tabla de verdad me dice que si las cuatro posibles combinaciones son falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Y la tabla de verdad del condicional me dice que esto da verdadero, que esto da verdadero, que esto da falso y que esto da verdadero. Eso es por la tabla de verdad del condicional. Ya eso lo conocíamos de antemano. Entonces, aquí voy a ver. Yo sé que E es falso. E siempre va a ser falso. Entonces, aquí tengo en la columna E, solamente voy a utilizar los valores en donde E es falso. O sea, que cuando E es verdadero, este no lo voy a utilizar, no me funciona. Y este, donde E es verdadero, no me va a funcionar. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo es tachándolo, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque yo sé que E con toda seguridad es falso. O sea, este y este son los valores que me sirven. También sé que A, entonces E es verdadero. Entonces voy a buscar entre los que sí me sirven, que son este y este, cuál cumple con que A, entonces E sea verdadero. En este caso, el único que cumple con que A, entonces E sea verdadero es este de acá. Entonces, este ya no me sirve. El único valor de esta tabla de verdad que me funciona es este de acá. Entonces yo puedo saber con toda seguridad que A es falso, E es falso y A entonces E es verdadero. Ya sabía que E es falso, ya sabía que A entonces E es verdadero, pero la nueva información que acabo de descubrir es que A es falso. Entonces, como conclusión número 4, puedo decir que A es falso. ¿Por qué lo sé? Lo sé gracias a esta tabla de verdad. Lo sé gracias a la conclusión número 3 y a la conclusión número 2. Entonces lo sé gracias a la conclusión 2 y conclusión 3. Entonces ya sé que A es falso, pero la conclusión del razonamiento es la negación de A.
Entonces, la conclusión 5 que puedo sacar de aquí es que la negación de A es verdadero gracias a que esta línea número 4 me lo dijo. Si A es falso, la negación de A es verdadero. Entonces, ya sé que la conclusión del razonamiento es verdadera. Por lo tanto, este razonamiento es un razonamiento válido. Repito, ¿por qué? Porque llegué hasta la conclusión y verifiqué que la conclusión era verdadera. Vamos a revisar un último ejemplo de de cómo realizar estos razonamientos directos deductivos. Tenemos este razonamiento que dice: o Felipe arregla la avería o Paloma se enfadará. Paloma no está enfadada, por lo tanto Felipe arregló la avería. ¿Ok? Entonces, paso número 1, poner las proposiciones como letras. ¿Ok? Entonces, la primera es Felipe arregla la avería. Entonces, podemos ponerla como, pongámosla como A nuevamente. Felipe arregla la avería. La otra es Paloma se enfadará. Entonces, la E es igual a Paloma se enfada. Ahora dice Paloma no está, acá Paloma no está enfadada, ya esa la tengo. Por lo tanto, Felipe arregló la avería, ya esa la tengo. Tengo dos variables, la A y la E. Vamos a poner esto en forma o en una notación formal, en una notación eh, simbólica. Dice, o Felipe arregla la avería o Paloma se enfadará. Esto es una conexión de estas dos proposiciones con un conector o. Entonces yo digo, o Felipe arregla la avería, eso es A, o Paloma se enfadará. O Paloma se enfadará. A o E. Ya aquí no es un sí entonces, ya aquí el texto nos dice que es un o. A o E. Esta va a ser la proposición número 1. La proposición número 2 dice, Paloma no está enfadada. Entonces la proposición número 2 es la negación de E. Paloma no está enfadada. Por lo tanto, Felipe arregló la avería. Por lo tanto, A. Por lo tanto, A. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos conformar la tabla, la misma tabla que hemos venido haciendo. Donde, vamos a correr esto, donde yo digo el número de conclusión, la proposición que voy a analizar, el valor de verdad que tiene esa proposición y la justificación de ese valor de verdad. Entonces yo digo, bueno, como primera conclusión yo puedo determinar o puedo garantizar que esto es verdadero porque es una proposición, porque es una premisa. Siempre las premisas son verdaderas. Entonces digo que Noé es verdadero porque es la premisa número 2. También puedo decir, como conclusión número 2, que A o E es verdadero porque es la premisa número 1. También puedo decir, como conclusión número 3, y de hecho esto debería haberlo puesto como conclusión 2, pero no hay ningún problema, eso no nos afecta a nada, que E es falso por la conclusión 1. ¿Por qué? Porque si no E es verdadero, entonces E es falso. Ya les digo, aquí casi que lo más correcto hubiera sido que yo esto lo pusiera como conclusión 2, por mantener el orden, pero no nos va a afectar en absolutamente nada. Podemos dejarlo así. Ya sé que que E es falso y que A entonces E es verdadero. Tengo que averiguar el valor de A. Entonces vamos a ver la tabla de verdad del O, ¿verdad? Porque recuerden que aquí estamos con un O. Entonces la tabla de verdad del O vamos a recordarlas. Yo tengo valor A y valor E. La tabla de verdad de A o E me dice lo siguiente.
Vamos a ver los 4 posibles valores. Son falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y el O, la tabla del O, me dice que esto es falso, me dice que esto es verdadero, que esto es verdadero y que esto es verdadero. De nuevo, esta es la tabla de verdad que ya conocíamos para el operador O, para el OR. Entonces, ¿qué sé? ¿Qué cosa sé? Yo sé que E es falso. Entonces voy a buscar las cosas donde E sea falso. E es falso aquí y E es falso aquí. Entonces las otras dos no me sirven. Cuando E es verdadero, esta no me sirve. Y en esta E es verdadero, tampoco me sirve. Muy bien. También sé que A o E es verdadero. Y voy a ir a buscar en A o E cuáles son verdaderas. Esta es falsa, esta es verdadera. Esta tampoco me sirve. ¿Okay? Entonces, la única forma de que se cumpla que A o E sea verdadero y E sea falso es esta. Entonces puedo garantizar aquí que A, como conclusión número 4, A es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué A es verdadero? Porque la única que me quedó es que A sea verdadero. Y esto lo sé como producto de las conclusiones 2 y 3, como producto de estas dos conclusiones, ¿verdad? Porque yo sé que esto es verdadero y que esto es falso. Entonces esto es producto de la conclusión 3 y la conclusión 4. Y resulta que ya tengo el valor de A, que es verdadero, y A es la conclusión. Entonces, esta conclusión, que es esta, es verdadera. Por lo tanto, este razonamiento también es válido. Repito, un razonamiento es válido cuando llegamos al punto en que la conclusión solamente puede tomar el valor de verdadero. Si la conclusión toma el valor de falso, el razonamiento no es válido. O si la conclusión puede tomar valor de verdadero o de falso, tampoco es válido el razonamiento. La única forma de que el razonamiento sea válido es que la conclusión solamente pueda tomar un valor de verdadero. Y con estos 3 ejercicios o 3 ejemplos que hicimos de razonamiento directo deductivo, yo espero que haya quedado suficientemente claro. En realidad esto, como todo, es un tema que requiere de mucha práctica para ir afinándolo y ya con esto, pues con la práctica, ¿verdad? Poder realizar estos tipos de ejercicios sin ninguna complicación. Saludos muchachos, muchas gracias.